El tren partía lentamente de la estación, y Inés miraba por la ventana mientras el paisaje de la ciudad que un día llamó hogar comenzaba a desvanecerse. La Alhambra, imponente en el horizonte, era el último recordatorio de todo lo que había perdido. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no las limpiaba. En ese momento, sentía como si estuviera dejando atrás no solo una ciudad, sino también una parte de sí misma. Cuando llegó a la nueva ciudad, Inés decidió comenzar de nuevo. Consiguió un empleo que la mantenía ocupada durante la mayor parte del día, y las noches las llenaba con libros y pensamientos que intentaba silenciar. Se aseguraba de nunca mencionar el pasado a los pocos amigos que hizo. Todo lo que provenía de Granada, incluido Julio, estaba enterrado en su memoria, o al menos eso era lo que se decía a sí misma. Unas semanas después de su mudanza, Inés comenzó a notar cambios sutiles en su cuerpo. El cansancio extremo, las náuseas matutinas y una inexplicable sensibilidad a los olores la dejaron desconfiada. Un test de farmacia confirmó lo que temía: estaba embarazada. Sentada en la pequeña mesa de la cocina de su apartamento, Inés miró el test positivo con las manos temblorosas. Su corazón estaba en un torbellino. Pensamientos de rabia, miedo, y inesperadamente, amor se mezclaban en su mente. Ella había dejado Granada para liberarse de todo lo que la ataba a Julio, pero ahora llevaba algo de él, algo que era al mismo tiempo un recordatorio doloroso y una nueva razón para vivir. No voy a dejar que este niño sufra por los errores de Julio, murmuró para sí misma, secándose las lágrimas que comenzaban a caer de nuevo. Él nunca lo sabrá. Criaré a mi hijo sola. Los meses siguientes fueron un cúmulo de desafíos y descubrimientos. Inés se sumergió en libros sobre maternidad, adaptó su rutina para incluir consultas médicas y comenzó a prepararse emocionalmente para la nueva fase de su vida. A pesar de las dificultades, la idea de convertirse en madre comenzó a llenarla de una alegría que no sentía desde hacía mucho tiempo. Su hijo sería su nueva razón para luchar y seguir adelante. Decidió mantenerlo en secreto, tanto de Julio como de su propia familia. Temía que, si él lo sabía, usara al niño como una forma de mantenerla atada al pasado. Y no quería que la criatura fuera vista como un símbolo de rivalidad o venganza. Ese bebé era inocente, una nueva vida que no debería cargar con los fardos de nadie. En aquel pequeño apartamento, mientras preparaba la habitación del bebé, Inés encontró un nuevo propósito. Cada día se sentía más fuerte y más determinada. Sabía que sería difícil, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba en control de su propia vida. Y, sobre todo, se prometió a sí misma que protegería a su hijo de cualquier dolor que el pasado pudiera traer. Los años que siguieron al matrimonio desastroso fueron difíciles para Julio. Intentó levantarse, tanto personal como profesionalmente, pero las consecuencias de sus elecciones aún pesaban en su conciencia. El vacío dejado por la partida de Inés era algo que nunca logró llenar, incluso con todo el éxito que su familia esperaba de él. La empresa prosperaba, y había cerrado la rivalidad entre las familias, pero esas victorias parecían amargas sin ella a su lado. Julio nunca supo la verdadera razón detrás del alejamiento de Inés. Intentó buscarla algunas veces tras el matrimonio, pero ella había desaparecido por completo. Sus mensajes y llamadas nunca fueron respondidos, y finalmente aceptó que quizás era mejor dejar que ella siguiera adelante. Un día, al revisar un viejo cajón, Julio encontró una fotografía que habían tomado juntos, meses antes de que todo se desmoronara. Inés sonreía con un brillo en los ojos que lo había conquistado, y apenas podía soportar mirar su propia expresión feliz en la foto. Era un retrato de una versión de sí mismo que ya no existía. ¿Por qué tuviste que irte?, murmuró para sí mismo, sosteniendo la fotografía con cuidado. Habría hecho todo diferente si hubiera sabido lo que significabas para mí. A pesar de sus arrepentimientos, Julio se sumergió en el trabajo, tratando de llenar el vacío con reuniones y viajes. En uno de esos viajes, se encontró con Tomás, su primo y una de las pocas personas que aún se preocupaban por él tras el desastre del matrimonio. «No lo has superado, ¿verdad?», preguntó Tomás, mientras ambos compartían una mesa en un discreto restaurante. Julio suspiró, moviendo el vaso de whisky frente a él. «No es tan simple, Tomás. No se trata solo de superarla.
Es sobre todo lo que destruí. No importa cuánto intente, nunca parece suficiente. Tomás observó a Julio por un momento antes de responder. Quizás el problema sea que nunca encontraste una forma de realmente redimirte, Julio. Siempre has huido de lo que sientes. Quizás sea hora de dejar de huir. Julio no respondió, pero las palabras de Tomás resonaron en su mente. No sabía si era posible hacer las paces con Inés, ni si ella lo escucharía, pero por primera vez en años, la idea de buscarla volvió a surgir. Mientras tanto, en la ciudad a la que Inés se había mudado, ella seguía con su vida tranquila, criando a su hijo con todo el amor y dedicación. El pequeño Mateo era su mayor alegría, pero también un recordatorio constante del pasado que había dejado atrás. Aunque nunca había contado la verdad sobre Julio al niño, a veces veía la mirada curiosa de Mateo y se daba cuenta de cuánto se parecía a su padre. Un día, quizás, pensaba, mientras lo observaba jugar con sus bloques de construcción. Pero no ahora. Él aún es muy pequeño para entender. El destino, sin embargo, parecía tener otros planes. La travesía de Julio e Inés estaba lejos de terminar, incluso si ninguno de los dos podía prever cómo se cruzarían sus caminos nuevamente. Era una cálida tarde de primavera cuando Julio, después de meses lidiando con las exigencias de la empresa, fue invitado a participar en un importante evento de negocios en una ciudad lejana. El evento reuniría a empresarios, académicos y líderes de diferentes sectores, y Julio creía que sería una oportunidad para ampliar su red de contactos. Poco sabía que el destino le tenía reservado más que solo negocios en ese viaje. El salón del evento era majestuoso, con enormes ventanas que permitían que la luz del sol iluminara el espacio, reflejándose en los pisos de mármol pulido. Mesas redondas estaban distribuidas por el lugar, con arreglos florales impecables y un murmullo constante de conversaciones animadas. Julio circulaba por el salón, saludando a conocidos y haciendo nuevos contactos, pero su mente vagaba, como siempre, hacia el pasado. Al otro lado del salón, Inés acababa de llegar. Estaba allí por invitación de una colega de la empresa donde trabajaba, ya que su experiencia académica y profesional la convertía en una pieza clave en un panel de discusión. Vestida con un vestido sencillo, pero elegante, que realzaba su postura confiada, parecía radiante. Sus años lejos de Granada le habían dado la fuerza y la tranquilidad que necesitaba para superar las heridas del pasado. A su lado, una amiga la animaba a presentarse a los invitados. Necesitas aprovechar esta oportunidad, Inés, le dijo la amiga. Mostrar tu talento en este evento puede abrirte muchas puertas. Inés asintió, respirando hondo, pero apenas sabía que aquel salón también albergaba un pedazo de su pasado. Mientras Julio conversaba distraídamente con un grupo de inversores, escuchó una voz familiar resonar a lo lejos. Era imposible confundir ese tono, incluso después de tantos años. Se dio la vuelta, y allí estaba ella, Inés, parada cerca de una mesa, sonriendo mientras charlaba con otro invitado. El tiempo pareció congelarse. Ella estaba más madura, más fuerte, pero indiscutiblemente era ella. Su corazón se aceleró. Pensó en acercarse, pero dudó. Después de todo, ¿cómo reaccionaría ella al verlo? Decidió esperar, observándola a lo lejos mientras organizaba sus pensamientos. Pero el destino no le daría tiempo para planear. Inés sintió la mirada intensa, por un momento, experimentó un escalofrío. Sus ojos se cruzaron con los de él. La respiración de ella se detuvo por un segundo y la memoria de todo lo que había dejado atrás afloró. La alegría que sentía por estar allí se disipó, reemplazada por una mezcla de sorpresa y malestar. Desvió la mirada, pero sabía que no podría evitar el encuentro. Julio, por su parte, no podía apartar los ojos de ella. Reuniendo valor, se acercó lentamente, como si temiera romper el momento. Cuando se detuvo a pocos pasos de distancia, llamó su nombre. Inés. Ella se dio la vuelta, con el rostro sereno, pero sus ojos delatando un torbellino de emociones. Julio, respondió, manteniendo la compostura. No esperaba encontrarte aquí. Yo tampoco, admitió él, su voz un poco titubeante. Pero, ¿puedo hablar contigo?
Inés miró a su alrededor, dándose cuenta de que el salón estaba lleno de miradas curiosas. No creo que aquí sea el lugar, dijo con firmeza. Si quieres conversar, podemos ir a otro lugar. Se dirigieron a una terraza anexa al salón. Era un espacio tranquilo, con sillas de hierro forjado y macetas de plantas cuidadosamente dispuestas. El sonido apagado de la música y las conversaciones dentro del salón creaba un contraste con el silencio cargado de tensión entre los dos. Desapareciste, comenzó Julio, con las manos en los bolsillos, intentando encontrar las palabras adecuadas. Te busqué, pero desapareciste por completo. Me fui porque no había nada más para mí allí, respondió Inés, directa. Necesitaba seguir adelante, lejos de todo lo que sucedió. Él asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. Me equivoqué, Inés. Me equivoqué de tantas maneras que no sé si es posible reparar eso. Pero, al verte aquí, necesito saber. ¿Cómo estás? Estoy bien, Julio, respondió ella, con un tono que parecía más una barrera que una respuesta. He reconstruido mi vida. Tengo un trabajo que amo, amigos que me apoyan. Soy feliz. Se dio cuenta de la fuerza en su voz, pero algo en sus ojos le decía que no era toda la verdad. Mientras Julio ponderaba si debía insistir en la conversación, un toque insistente de celular cortó el aire. Inés sacó el aparato de su bolso, su semblante cambiando inmediatamente al atender. ¿Qué? ¿A dónde lo llevaron? Su voz estaba llena de preocupación. Voy ahora mismo. Julio percibió el cambio. Ella se despidió apresuradamente del grupo, visiblemente nerviosa, y comenzó a caminar hacia la salida. Él, impulsivamente, la siguió. Inés la llamó, pero ella no escuchó o, si lo hizo, ignoró. Estaba demasiado ocupada tratando de organizar sus pensamientos y llamar a un taxi. Julio aceleró el paso. Inés, espera. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Ella se giró, con los ojos llenos de preocupación. No puedo hablar ahora, Julio. Necesito ir al hospital. Es urgente. ¿Hospital?, repitió él, alarmado. Déjame ayudar. No, yo, no lo necesito, dijo ella, tratando de mantener la compostura. Pero su voz temblaba, traicionando el nerviosismo. Antes de que pudiera evitarlo, Julio ya estaba a su lado, gesticulando para el mismo taxi que ella había llamado. El carro se detuvo, y ella entró apresuradamente. Julio, sin pedir permiso, entró justo detrás de ella. Inés, distraída por la preocupación, no se dio cuenta de inmediato. Por favor, llévame al hospital central, dijo ella al conductor, mientras intentaba calmar su respiración. Solo cuando el coche comenzó a moverse, se dio cuenta de la presencia de Julio. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, sorprendida y claramente molesta. No puedo dejar que salgas así sola, estás temblando, dijo él, tomando sus manos y sujetándolas con firmeza. Inés estaba tan nerviosa que casi no se dio cuenta, pero sus manos parecían estar en llamas. ¿Cómo seguía teniendo ese poder sobre ella? Ella retiró las manos ligeramente y dijo, Julio, esto no es necesario, mirando por la ventana para evitar mirarlo. Yo, realmente necesito manejar esto sola. Sé que puedes, pero no hay otro lugar donde me gustaría estar, por favor, suplicó él. Ella no respondió, pero apretó el bolso en su regazo, con los pensamientos a mil. La presencia de él allí era desconcertante, pero estaba tan enfocada en la emergencia que no tenía fuerzas para insistir en que se fuera. Julio observó a Inés de reojo. Estaba tan diferente, pero al mismo tiempo exactamente como la recordaba, fuerte, decidida, pero con una vulnerabilidad que intentaba ocultar. Algo estaba mal, eso era claro, y sintió que necesitaba quedarse cerca. El taxi se detuvo en la entrada del hospital. Inés salió rápidamente, sin esperar que Julio dijera nada más. Él, sin dudarlo, la siguió. Dentro del hospital, ella se acercó al mostrador de atención, preguntando por una sala específica. Julio se quedó un poco atrás, respetando su espacio, pero atento a cada movimiento. Finalmente, Inés se dio la vuelta,
notando que él aún estaba allí. Julio, te agradezco, pero, por favor, vete. Esto es algo que necesito resolver sola. Él cruzó los brazos, firme. No me voy a ningún lado hasta saber que estás bien. Ella suspiró, exasperada, pero antes de que pudiera responder, la recepcionista llamó su nombre, y ella desapareció por una puerta lateral. Julio permaneció en el vestíbulo, sentado en una de las sillas, tratando de entender qué estaba sucediendo y por qué sentía una necesidad tan urgente de estar allí. Mientras esperaba, recuerdos del pasado inundaban su mente. Quizás este fuera el momento que siempre había esperado para demostrarle a Inés que, a pesar de todo, aún le importaba. Dentro del hospital, Inés caminaba apresurada por los pasillos, con el corazón acelerado y una expresión de preocupación que no podía disimular. El motivo de su emergencia era claro: Mateo, su hijo de apenas 4 años, había sido ingresado de urgencia con sospecha de apendicitis. La poca información que había recibido por teléfono solo aumentaba su ansiedad. Cuando finalmente llegó a la sala pediátrica, fue recibida por una enfermera que la condujo directamente a la habitación donde estaba Mateo. Él yacía en una camilla, pálido, con la frente cubierta de sudor. Sus grandes ojos, tan parecidos a los de Julio, la miraron de inmediato. «Mamá», exclamó, con una voz débil, pero aliviado al verla. Inés se acercó rápidamente, tomó su mano y acarició su cabello. «Estoy aquí, mi amor. Mamá está aquí. Vas a estar bien, lo prometo». La médica entró de inmediato, trayendo el diagnóstico definitivo. «Señora Inés, su hijo tiene apendicitis aguda. Necesitamos operarlo de inmediato para evitar complicaciones». Afortunadamente, logramos detectarlo a tiempo. Inés asintió, tratando de mantener la calma. «Está bien. Hagan lo que sea necesario. Solo quiero que él esté bien». Mientras la médica explicaba el procedimiento, Inés sintió una presencia detrás de ella. Al volverse, vio a Julio parado en la puerta. Él estaba visiblemente incómodo, pero sus ojos mostraban una preocupación genuina. «Te dije que te fueras, Julio», dijo ella, con voz baja pero firme. «Lo sé», respondió él, dando un paso al frente. «Pero no puedo. Vi tu preocupación y solo quiero ayudar». Inés suspiró, sin fuerzas para discutir en ese momento. «No es el momento para eso. Él es mi prioridad ahora». «Lo entiendo», dijo Julio, mirando al niño por primera vez. Algo en el pequeño lo inquietó, pero no tuvo tiempo de procesarlo. «Estoy aquí si me necesitas». Antes de que pudiera responder, Mateo comenzó a llorar de dolor, apretando la mano de Inés. Ella inmediatamente volvió su atención hacia él, murmurando palabras de consuelo mientras los enfermeros preparaban la camilla para llevarlo al quirófano. «Voy con él», insistió Inés, pero la enfermera sacudió la cabeza. «Desafortunadamente, no podemos permitir acompañantes durante la cirugía. Por favor, espere en la sala de espera. Le informaremos tan pronto como terminemos». Mateo había quedado bajo el cuidado de doña Clara, la amable vecina de Inés, que frecuentemente ayudaba a cuidar al niño cuando ella necesitaba trabajar o resolver otros asuntos. Cuando Mateo comenzó a quejarse de un fuerte dolor en el abdomen y se mostró visiblemente abatido, Clara no dudó. Con la experiencia de quien ya había criado hijos, se dio cuenta de que algo no estaba bien y lo llevó de inmediato al hospital. «No sé cómo agradecerte, doña Clara», dijo ella, tomando las manos de la vecina con gratitud. «Fuiste un ángel para nosotros hoy». Clara sonrió con modestia, diciendo que cualquier madre haría lo mismo, y se despidió después de asegurarse de que Mateo estaba en buenas manos. Mateo fue llevado a cirugía, y Inés permaneció en el pasillo, sintiéndose impotente. Al despedirse de doña Clara, encontró a Julio aún allí, observando todo con atención. «¿Por qué estás aquí, Julio?» «No tienes nada que ver con esto», dijo ella, cansada, pero sin agresividad. «Estoy aquí porque estás lidiando con algo difícil, y no podría simplemente irme sabiendo eso», respondió él, con la voz cargada de sinceridad. Inés dudó, pero no respondió. En lugar de eso,
caminó hacia la sala de espera, sentándose en una de las sillas, con la cabeza entre las manos. Julio se sentó a su lado, sin decir nada, pero su presencia era un recordatorio constante de todo lo que habían compartido y perdido. Mientras esperaban, el tiempo parecía arrastrarse. Inés, inquieta, movía los pies nerviosamente, lanzando miradas ocasionales al reloj. Julio, por su parte, respetó el silencio, pero no pudo evitar preguntar. «¿Él es tu hijo?», preguntó, tratando de mantener un tono neutro. Inés levantó los ojos hacia él, sorprendida por la pregunta. «Sí, él es mi hijo». Julio asintió lentamente, pero su mente ya estaba trabajando para juntar las piezas. Había algo en ese niño que lo inquietaba, algo familiar. Sin embargo, decidió no presionar. No era el momento para eso. Después de lo que parecieron horas, la médica finalmente regresó, trayendo buenas noticias. La cirugía fue un éxito. Mateo está bien y se está recuperando en la sala de descanso. Puedes verlo ahora. Inés dejó escapar un suspiro de alivio, sintiendo que el peso se desvanecía de sus hombros. Gracias. Gracias por todo. Se levantó rápidamente y siguió a la médica hasta la habitación de Mateo, sin mirar a Julio. Él se quedó atrás, observándola desaparecer por el pasillo. Algo dentro de él le decía que esta historia estaba lejos de haber terminado. Horas después, mientras Mateo descansaba tranquilamente en la habitación del hospital, Inés finalmente salió al pasillo en busca de un poco de aire fresco. La noche ya había caído, y el silencio del hospital parecía amplificar sus pensamientos. Al entrar en la sala de espera, se detuvo abruptamente, sorprendida por la visión que encontró. Julio estaba allí, dormido en una de las sillas, con los brazos cruzados y la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. La luz fría del hospital iluminaba su rostro, destacando la expresión de agotamiento. Ella pensó que él ya se habría ido hace mucho tiempo, pero allí estaba, como si no pudiera simplemente dejarla enfrentar eso sola. Inés miró a Julio, aún dormido en la silla de la sala de espera. Por un momento, la determinación de alejarlo vaciló al verlo allí, pero pronto recuperó el control. Se acercó y tocó suavemente su hombro. «Julio, despierta», dijo, con voz baja, pero firme. Abrió los ojos lentamente, parpadeando para ajustarse a la luz. Al ver a Inés, se sentó más erguido, pasando la mano por su rostro. «¿Cómo está Mateo?», preguntó de inmediato, el tono cargado de preocupación. «Está bien. La cirugía fue un éxito y ahora está descansando», respondió Inés, cruzando los brazos. «Gracias por quedarte hasta ahora, pero ya puedes irte. No hay nada más que puedas hacer aquí». Julio se levantó, observándola atentamente. «Inés, no me voy a ir. No hasta estar seguro de que tú también estás bien». «Ya te dije, Julio, puedo manejarlo», replicó, el tono endurecido. «Esta es mi vida ahora, mi hijo, mis responsabilidades. No tienes que involucrarte». «Quizás no tenga que involucrarme», dijo suavemente, «pero eso no significa que voy a dar la vuelta y marcharme. Estás pasando por algo difícil y quiero estar aquí, a tu lado». Inés sacudió la cabeza, impaciente. «¿Por qué, Julio? ¿Por qué insistes? Después de todo, ¿por qué crees que te necesito aquí?» «Porque me importas», respondió él, con los ojos fijos en los de ella. «Puede que sea demasiado tarde, tal vez nunca me perdones, pero eso no cambia el hecho de que me importas. Y no me iré mientras estés enfrentando esto sola». Desvió la mirada, intentando procesar sus palabras. Parte de ella quería creer en la sinceridad de su voz, pero otra parte estaba protegida por años de dolor y desconfianza. «Haz lo que quieras», dijo finalmente, la voz cansada. «Pero sepas que eso no cambia nada entre nosotros». Julio asintió, aceptando lo poco que ella estaba dispuesta a ofrecer en ese momento. «Está bien», respondió. «Pero me quedaré. Al menos hasta saber que estás bien». Julio asintió, pero el alivio en su rostro fue rápidamente sustituido por algo más intenso, algo que Inés reconoció de inmediato.
Era esa mirada curiosa y decidida que siempre tenía cuando sabía que había algo más detrás de una situación. Inés, comenzó, la voz baja pero firme. Necesito preguntar. Mateo, él es tu hijo. Pero, ¿quién es el padre? Se congeló por un instante, sus palabras tocando un punto sensible. Intentó mantener la calma, pero sabía que esa conversación sería inevitable. Eso no importa, Julio. Es un asunto personal y no tiene nada que ver contigo. Quizás no, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Pero necesito saber. Hay algo sobre él, algo familiar. Inés respiró hondo, intentando controlar la ansiedad que comenzaba a crecer. Sabía que la semejanza entre Mateo y Julio era evidente, pero no podía dejar que él supiera la verdad. No ahora. Quizás nunca. Si tanto necesitas una respuesta, dijo con un tono firme, tuve un romance justo después de mudarme aquí. Fue algo pasajero, nada serio. Descubrí que estaba embarazada poco después y decidí criar a Mateo sola. Julio la observó en silencio, los ojos fijos en los de ella, como si intentara descifrar la verdad detrás de sus palabras. Un romance pasajero, repitió, la voz cargada de incredulidad. ¿Eso es todo? Sí, respondió Inés, desviando la mirada. Y antes de que preguntes, no fue con nadie que conozcas. Fue algo que sucedió y seguía adelante. El silencio entre ellos era casi insoportable. Julio seguía mirándola, y Inés podía sentir el peso de su mirada. Finalmente, sacudió la cabeza, como si intentara procesar lo que ella había dicho. ¿Me estás diciendo la verdad?, preguntó, su voz ahora más suave, pero llena de emoción. Claro que sí, respondió ella, intentando sonar convincente. Mateo es mi responsabilidad y he hecho lo mejor que he podido por él. No hay nada más que debas saber. Julio parecía a punto de decir algo, pero se detuvo. Sabía que presionarla en ese momento no ayudaría. Pero algo dentro de él todavía dudaba de su explicación. Veía los ojos de Mateo en su mente, la semejanza innegable, y sentía que había más en esa historia de lo que ella estaba dispuesta a admitir. Como sea, dijo finalmente, con un tono más resignado, solo quiero que sepas que, si necesitas ayuda, estoy aquí. Inés levantó la vista hacia él, sorprendida por el cambio de tono. Gracias, dijo ella, con un suspiro. Pero puedo manejarlo. Inés suspiró y caminó de regreso a la habitación de Mateo, sintiendo el peso de la presencia de Julio detrás de ella. No tenía fuerzas para seguir discutiendo, pero sabía que su insistencia en quedarse a su lado podría traer complicaciones que no estaba lista para enfrentar. Julio asintió, pero al verla volver a la habitación de Mateo, no pudo deshacerse de la sensación de que algo no se estaba diciendo. Se prometió a sí mismo que descubriría la verdad, pero, por ahora, respetaría la distancia que ella claramente deseaba. Dentro de la habitación, mientras observaba a Mateo dormir, Inés sintió el peso de la mentira que acababa de contar. Sabía que Julio tenía sus sospechas, pero también sabía que revelar la verdad complicaría aún más sus vidas. Por ahora, lo único que importaba era proteger a su hijo y mantener el control sobre su propia historia, incluso si eso significaba esconder lo que realmente había sucedido. La habitación del hospital estaba silenciosa, iluminada solo por la luz suave del monitor al lado de Mateo. Inés se sentó junto a la cama, sosteniendo la mano de su hijo, observándolo mientras dormía. Cada respiración tranquila de él la calmaba un poco, pero la preocupación aún pesaba en sus hombros. Afuera, Julio aguardaba en la sala de espera, inquieto, pero decidido a quedarse. Cansada, Inés se recostó en la silla y cerró los ojos por un momento, hasta sentir un movimiento a su lado. Mateo comenzó a moverse, sus pequeñas manos apretando la sábana. Inmediatamente se inclinó, sosteniendo su mano con cariño. «Mateo. Estás despertando, mi amor», llamó, la voz dulce y llena de alivio. El niño abrió los ojos lentamente, parpadeando para ajustarse a la luz. Cuando finalmente vio a su madre, sonrió levemente. «Mamá», murmuró, la voz débil pero cargada de confianza. «Estoy aquí, querido», respondió ella, acariciando su cabello.
Fuiste muy valiente. Ahora todo va a estar bien. Mientras Mateo comenzaba a hablar en voz baja con su madre, la puerta de la habitación se abrió suavemente. Inés miró hacia atrás, sorprendida al ver a Julio entrar con 2 vasos de café en las manos. Parecía vacilante, pero decidido. Traje esto para ti, dijo, ofreciéndole el vaso. Pensé que podrías necesitarlo. Inés tomó el café, más por reflejo que por gratitud, y lo colocó en la mesita a su lado sin siquiera beber. Gracias, pero te dije que no era necesario que estuvieras aquí, dijo, con la voz baja y controlada. Antes de que Julio pudiera responder, Mateo notó el movimiento. Sus ojos curiosos se posaron en Julio, analizando al extraño que acababa de entrar. ¿Quién es él, mamá?, preguntó, interrumpiendo la conversación. Inés se congeló por un instante, alternando su mirada entre el hijo y Julio. Respiró hondo y respondió, manteniendo la calma. Es un amigo, querido. Vino a ayudar a mamá hoy. Julio sonrió al niño, agachándose para estar más cerca de su altura. Hola, Mateo, dijo amablemente. Es un placer conocerte. Mateo lo observó por un momento, frunciendo el ceño como si evaluara algo importante. ¿Trajiste café para mi mamá?, preguntó con curiosidad. Sí, lo traje, respondió Julio, riendo suavemente. Ella ha estado cuidándote muy bien y pensé que necesitaba un descanso. Mateo sonrió ligeramente, sus ojos brillando con la naturalidad de un niño. Pareces buena persona, dijo simplemente, antes de volver su atención a su madre. Soy valiente, ¿verdad, mamá? Eres el más valiente, respondió Inés, acariciando su cabello. Y ahora necesitas descansar para ser aún más fuerte. Mateo asintió, ya visiblemente cansado. Está bien, dijo, cerrando los ojos nuevamente. Julio se levantó y observó a Mateo dormir, la expresión en su rostro cambiando a algo más serio. Miró a Inés, quien evitaba encontrarse con su mirada. No quiero invadir tu espacio, dijo él, con voz baja pero firme. Pero quiero ayudar, aunque tú no creas que me necesites. Inés se levantó lentamente, tomando la taza de café. Ya has ayudado, respondió, tratando de mantener el control. Ahora, por favor, déjame encargarme de esto sola. Julio dudó por un instante, pero asintió, respetando su decisión. Si necesitas algo, estaré cerca, dijo antes de salir del cuarto, dejando a Inés sola con sus pensamientos. Ella miró a Mateo, durmiendo tranquilo, y suspiró profundamente. La presencia de Julio la incomodaba, pero, al mismo tiempo, traía un peso emocional que sabía que no podría evitar por mucho más tiempo. Julio confronta a Inés durante el almuerzo. Julio aguardaba fuera del cuarto, la mente inundada de dudas que no podía silenciar. La imagen de Mateo, tan pequeño y vulnerable, no se le quitaba de la cabeza, así como la similitud que no podía ignorar. Cuando Inés salió del cuarto, visiblemente cansada y abatida, Julio dio un paso adelante. Ella lo miró con un mixto de irritación y agotamiento, claramente preparada para pedirle que se fuera de nuevo. Pero él no dio espacio a discusiones. Necesitas comer, dijo él, firme, antes de que ella pudiera hablar. Has estado horas sin alimentarte, y no sirve de nada quedarte al lado de Mateo si tú misma no tienes fuerzas. Estoy bien, Julio, respondió ella, tratando de pasar a su lado, pero él bloqueó el camino. No estás bien, insistió. Y no me iré de aquí hasta estar seguro de que has hecho al menos una comida decente. Por favor, Inés. No es por mí. Es por ti y por Mateo. Ella bufó, demasiado cansada para discutir, y acabó cediendo. Está bien. Pero será rápido, dijo, con la voz cortante. Ambos caminaron en silencio hacia la cafetería del hospital. El ambiente era simple, con mesas blancas y sillas de plástico, pero el aroma de comida caliente parecía acogedor. Julio tomó una bandeja e insistió en servirle algo mientras Inés elegía una mesa cerca de la ventana, cruzando los brazos mientras esperaba. Cuando Julio finalmente se sentó frente a ella, con un plato de sopa y un vaso de jugo para ella, Inés soltó un suspiro resignado. Listo.
Ahora puedes dejar de insistir. Come primero, dijo él, calmadamente. Después, hablamos. Ella revolvió los ojos, pero empezó a comer en silencio. Julio observaba cada movimiento, tratando de encontrar la mejor manera de abordar lo que estaba atorado en su garganta desde que vio a Mateo. Cuando finalmente ella dejó la cuchara sobre la mesa, Julio se inclinó hacia adelante, con un tono de voz serio. Inés, necesitamos hablar. ¿Sobre qué?, respondió ella, limpiándose la boca con la servilleta, como si intentara evitar el enfrentamiento. Sobre Mateo, dijo él, directo. Él es mi hijo, ¿no es así? Las palabras flotaron en el aire como una tormenta inminente. Inés se congeló, los ojos abiertos por un breve instante antes de desviar la mirada. ¿Estás delirando, Julio? Ya te dije, tuve un romance pasajero cuando llegué aquí. Mateo no tiene nada que ver contigo. No me mientas, Inés, replicó él, su voz más intensa. Vi cómo se parece a mí. Es innegable. Los ojos, la sonrisa, incluso la forma en que me miró hoy. ¿Crees que no me doy cuenta? Inés apretó las manos sobre la mesa, intentando mantener el control. Estás viendo lo que quieres ver, Julio. No voy a discutir esto contigo. Entonces, ¿por qué estás tan nerviosa?, él presionó, inclinándose aún más. Si estoy equivocado, mírame a los ojos y dímelo de nuevo. Sin dudar. Ella abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Por más que intentara mantener la fachada, la verdad estaba allí, atrapada en su garganta. El silencio fue suficiente para Julio. Es verdad, murmuró él, más para sí mismo que para ella. Él es mi hijo. Eso no cambia nada, disparó Inés, finalmente encontrando su voz. No estuviste allí cuando lo descubrí. No estuviste allí durante las noches sin dormir, las consultas médicas, los momentos difíciles. Yo lo hice todo sola, Julio. Y seguiré haciéndolo. Porque decidiste alejarme, dijo él, la rabia y el dolor desbordando. Tú decidiste que no tenía derecho a saber. ¿Y ahora quieres usar eso como excusa para mantenerme alejado de él? Elegí proteger a mi hijo, replicó Inés, levantándose de repente. Sabes muy bien lo que es crecer entre peleas familiares, rencores y venganzas. No voy a permitir que Mateo sea arrastrado a eso. Él merece una vida libre de esas rivalidades tóxicas, lejos de las guerras entre nuestras familias. Julio se puso de pie, los ojos fijos en los de ella. Sé que cometí errores. Sé que te hice daño de maneras que tal vez nunca podré reparar. Pero eso no significa que no tenga el derecho de estar en su vida. Él es mi hijo, Inés, y no voy a simplemente ignorar eso. Las palabras de Julio resonaron en el aire, cargadas de emoción. Inés, con los ojos llenos de lágrimas, movió la cabeza y salió apresuradamente de la cafetería, dejándolo solo. Él se sentó de nuevo, con las manos en el rostro, tratando de procesar el torbellino de emociones. Sabía que tenía una larga batalla por delante, pero ahora, más que nunca, estaba decidido a recuperar la confianza de Inés y la oportunidad de ser el padre que Mateo merecía. Julio dejó la cafetería sintiendo el peso de lo que acababa de descubrir. Cada palabra de Inés resonaba en su mente, pero una frase específica martillaba su corazón: Mateo merece una vida libre de estas rivalidades tóxicas. A pesar de todo el dolor que había causado, sabía que tenía el derecho de conocer y cuidar de su hijo. Más que eso, quería demostrarle a Inés que podía ser diferente, que el hombre que ella había conocido años atrás no era el mismo que estaba allí ahora. Regresó a la sala de espera del hospital, pero no entró en la habitación de Mateo. Se quedó allí, pensando en cómo debería actuar. No quería confrontar a Inés de nuevo tan pronto, pero tampoco podía simplemente irse y fingir que nada había cambiado. Decidió que, por ahora, sería paciente. Mostraría que estaba allí, que podía ser un apoyo para ella, aunque eso llevara tiempo. Dentro de la habitación, Inés observaba a Mateo dormir. Él parecía tan tranquilo, tan ajeno al torbellino de emociones que ocurría a su alrededor. Su pequeño mundo era simple y protegido,
y ella estaba decidida a mantenerlo así. Pero ahora, con Julio descubriendo la verdad, todo parecía amenazado. Sabía que no podría esconder a Mateo de él para siempre. Aunque quisiera proteger a su hijo, la presencia de Julio había despertado algo en Mateo, una curiosidad, una conexión que no podía ignorar. Pero más que eso, era la propia reacción de Julio la que la desconcertaba. Parecía genuino, dispuesto a estar allí, a cuidar. Eso la confundía y la hacía vulnerable de una manera que no estaba lista para enfrentar. Un nuevo desafío al día siguiente, Mateo estaba lo suficientemente bien como para recibir el alta. La médica explicó que necesitaría reposo durante algunas semanas, pero que su recuperación parecía prometedora. Inés se sintió aliviada, pero también aprensiva. Sabía que Julio no dejaría la situación como estaba. Tan pronto como salieron del hospital, Julio se ofreció a llevarlos a casa. Inés dudó, pero finalmente aceptó. Durante el trayecto, Mateo, sentado en el asiento trasero, comenzó a hacer preguntas. ¿Vas a visitarnos, tío Julio?, preguntó el niño, con la sonrisa inocente que siempre derretía el corazón de Inés. Julio miró por el retrovisor, su corazón apretándose con la pregunta. Me encantaría, Mateo. Pero eso depende de tu mamá. Mateo se giró hacia Inés, quien evitaba la mirada de ambos. ¿Puede, mami? Es genial. Me gustó. Hablaremos de eso después, Mateo, respondió ella, tratando de cerrar el tema. Julio no insistió, pero la expresión en su rostro mostraba que no pensaba rendirse. Cuando llegaron al edificio de Inés, él ayudó con las bolsas y las indicaciones médicas de Mateo, pero antes de irse, pidió hablar con ella. Una petición sincera, sé que estás tratando de proteger a Mateo, comenzó él, tan pronto como estuvieron a solas en la puerta del apartamento. Y respeto eso. Pero él es mi hijo, Inés. Quiero ser parte de su vida, de cualquier manera que tú creas que es la correcta. Julio, no sé si puedo confiar en ti, dijo ella, cruzando los brazos. No quiero que él esté expuesto a nada de lo que pasamos en el pasado. Entonces déjame demostrarlo, respondió él, con firmeza. No estoy pidiendo que todo cambie de una vez. Solo dame una oportunidad de estar presente, demostrar que puedo ser un buen padre para él. Inés dudó, luchando contra los sentimientos conflictivos dentro de sí. No sabía si estaba lista para abrir esa puerta, pero también sabía que, en el fondo, Mateo tenía el derecho de conocer a su padre. Finalmente, suspiró. Haremos esto poco a poco, dijo ella, finalmente. Por ahora, puedes visitarlo, pero quiero que todo sea supervisado. Nada más. Julio asintió, aceptando la condición sin cuestionar. Está bien. Gracias, Inés. Esto significa mucho para mí. La reconexión comienza en las semanas siguientes. Julio comenzó a visitar a Mateo regularmente. Respetó los límites de Inés, manteniendo las interacciones ligeras y enfocadas en el niño. Mateo rápidamente creó un vínculo con Julio, encantado con las historias y juegos que él traía. Inés, observando a la distancia, no podía dejar de notar el esfuerzo genuino de Julio. Parecía comprometido, paciente y diferente del hombre que había conocido antes. Pero, a pesar de la creciente reconexión, Inés seguía cautelosa. El miedo de que todo se desmoronara nuevamente aún planeaba sobre ella, y sabía que, para superar esto, necesitaría enfrentar no solo a Julio, sino también los propios sentimientos que aún guardaba. Inés en conflicto con sus emociones. Las semanas que siguieron fueron como un torbellino para Inés. Ver a Mateo tan feliz en la presencia de Julio era, al mismo tiempo, un alivio y una tortura. Él era un padre dedicado, siempre paciente y atento. Mateo lo adoraba, eso era innegable. Cada visita estaba llena de risas y juegos, y Inés veía en los ojos de su hijo una felicidad que no podía ignorar. Sin embargo, esta alegría hacía que las barreras que había construido a lo largo de los años comenzaran a desmoronarse. Inés pasaba noches en claro, reflexionando sobre todo. ¿Qué significaba permitir que Julio formara parte de la vida de Mateo? ¿Y qué significaba eso para ella?
Había luchado tanto para construir un mundo seguro para su hijo, lejos de las rivalidades y heridas del pasado. Pero ahora, con Julio mostrándose tan diferente, tan dedicado, se preguntaba si aún era justo mantenerlo a distancia. Julio muestra su compromiso en una tarde tranquila. Después de otra visita, Julio pidió hablar con Inés en privado. Mateo ya había vuelto a la habitación, cansado de tantas travesuras, y los dos quedaron solos en la pequeña sala de estar. Inés, comenzó él, con el tono serio que ella ya comenzaba a reconocer como parte de su nueva postura, quería decirte algo. Puedes hablar, respondió ella, tratando de mantener la neutralidad. He estado pensando mucho sobre todo esto, sobre Mateo, sobre nosotros. Respiró hondo, eligiendo cuidadosamente las palabras. He decidido que quiero mudarme para aquí, a esta ciudad. Quiero estar más cerca de ustedes, especialmente de Mateo. Quiero ser un padre presente, y para eso, necesito estar aquí. Inés abrió los ojos, la sorpresa evidente en su rostro. ¿Quieres mudarte aquí? Julio, ¿sabes lo que eso significa? Sí, lo sé, respondió él, sin dudar. Significa cambiar toda mi vida. Significa dejar atrás la empresa de mi familia, todo lo que he construido hasta ahora. Pero no me importa. Mateo es más importante que cualquier otra cosa. Ella sacudió la cabeza, tratando de procesar lo que él estaba diciendo. Julio, no puedes tomar una decisión tan grande así de repente. Mudarte aquí no es algo sencillo. Además, todavía hay tantas cosas entre nosotros. No se trata solo de Mateo. Lo sé, Inés, dijo él, suavemente. Y sé que probablemente es difícil para ti creerlo, pero quiero hacer esto de la manera correcta. No estoy aquí para complicar tu vida. Solo quiero ser un padre para nuestro hijo, tal vez, con el tiempo, reparar un poco lo que estropeé entre nosotros. Inés cruzó los brazos, luchando contra las emociones que amenazaban con desbordarse. ¿Y si no funciona, Julio? ¿Y si esto solo acaba complicando aún más las cosas? He pasado años tratando de proteger a Mateo y a mí misma de más dolor. Entiendo tu miedo, dijo él, acercándose un paso, pero sin invadir su espacio. Y no te voy a pedir que confíes en mí completamente ahora. Pero dame la oportunidad de demostrar que he cambiado. No solo por él, sino también por ti. Ella suspiró, desviando la mirada. Parte de ella quería creer en él, pero la otra parte aún estaba atrapada en el pasado, en el hombre que tanto la había lastimado. No lo sé, Julio, dijo finalmente, en voz baja. Esto es mucho para procesar. No espero que decidas todo ahora, respondió él, con calma. Solo quiero que sepas que estoy aquí, y que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ser un padre presente. Lo demás, podemos descubrirlo con el tiempo. Inés asintió lentamente, sin decir nada más. Después de que Julio se fue, se sentó sola en el sofá, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Sabía que él estaba siendo sincero, pero confiar de nuevo era un paso enorme. Sin embargo, al pensar en la sonrisa de Mateo cuando estaba con su padre, sintió que tal vez era hora de, al menos, intentarlo. Julio se muda y revela la verdad a Mateo. Unas semanas después de la conversación con Inés, Julio cumplió su promesa. Dejó Granada y se estableció en la ciudad de Inés. La decisión no fue fácil, abandonar las empresas de la familia y la vida que había construido significaba comenzar de cero. Pero, para él, esta era la única manera de estar presente en la vida de Mateo y de demostrarle a Inés que estaba comprometido con su nueva jornada. Julio alquiló un apartamento cerca del de Inés, pero mantuvo una distancia respetuosa. No quería invadir su vida, quería construir una relación sólida y confiable con su hijo. Además, comenzó a estudiar el mercado local, evaluando oportunidades para abrir su propio negocio. Creía que este nuevo comienzo, lejos de la influencia de la familia, podría ser exactamente lo que necesitaba para probarse a sí mismo que era un hombre diferente. El momento de la verdad. Inés sabía que la presencia constante de Julio lo cambiaba todo. Mateo ya estaba acostumbrado a las visitas regulares de su padre, pero aún no sabía la verdad. Hasta ahora,
Julio era solo el tío que venía a jugar y contar historias, pero Inés sabía que era hora de explicarle a Mateo quién era realmente Julio. Cierta noche, cuando Mateo estaba jugando en la alfombra de la sala, Inés llamó a Julio al apartamento. Él llegó poco después, visiblemente nervioso, pero decidido. Cuando entró, Mateo corrió a saludarlo, como siempre hacía. «Tío Julio». «Viniste», dijo el niño, abrazándolo con entusiasmo. Julio sonrió y se agachó para estar a la altura de él. «Claro que vine. Siempre vendré cuando pueda». Inés respiró hondo, tratando de organizar las palabras en su mente. Se sentó en el sofá y pidió a Mateo que hiciera lo mismo. El niño, curioso, obedeció, sentándose entre su madre y Julio. «Mateo», comenzó ella, sosteniendo la mano de su hijo, «hay algo muy importante que necesitamos contarte». El niño la miró, intrigado. «¿Qué es, mamá?». Julio aclaró su garganta, su voz un poco vacilante. «Mateo, ¿recuerda cuando me preguntaste si iba a seguir visitándote?». «Sí», respondió el niño, con los ojos brillantes. «Bueno», continuó Julio, mirando a Inés como pidiendo apoyo, «no soy solo tu amigo. Soy tu padre». Mateo parpadeó, como si intentara procesar las palabras. «¿Mi padre?», preguntó, mirando a su madre. Inés sonrió con cariño, sosteniendo su rostro. «Sí, mi amor. Julio es tu padre. Ha estado ausente por un tiempo, pero ahora está aquí para quedarse. Quiere formar parte de tu vida». El niño permaneció en silencio por unos momentos, mirando a Julio con atención. Finalmente, su expresión se iluminó. «¿Entonces eres mi padre de verdad?», preguntó, sonriendo. Julio asintió, sus ojos húmedos. «Sí, Mateo. Y estoy muy feliz de poder estar aquí contigo ahora». Mateo saltó a los brazos de Julio, abrazándolo con fuerza. «Siempre quise un papá. ¿Vas a quedarte aquí para siempre?». Julio miró a Inés, que solo asintió con una pequeña sonrisa. «Sí, Mateo», respondió él, con emoción. «Voy a quedarme aquí para siempre, cuidando de ti y de tu mamá». Julio planea un nuevo negocio. Con la relación con Mateo cada vez más cercana, Julio comenzó a dedicar su energía al futuro. Decidió que quería abrir su propio negocio en la ciudad, algo que demostrara su independencia y lo alejara de los lazos con las empresas de la familia. Después de semanas de investigación, decidió invertir en un restaurante local, centrado en la cocina española tradicional con un toque moderno. «Quiero algo que conecte a las personas», le explicó a Inés un día, mientras caminaban por el parque con Mateo. «Algo que represente un nuevo comienzo, tanto para mí como para la comunidad aquí». Inés, aunque aún cautelosa, no pudo dejar de admirar el esfuerzo de Julio. Parecía verdaderamente comprometido en reconstruir su vida de una forma honesta, lejos de las rivalidades y tensiones del pasado. Un nuevo capítulo comienza. Con el tiempo, la nueva vida de Julio comenzó a florecer. El restaurante se convirtió en un éxito, atrayendo a residentes y turistas, y su relación con Mateo se fortalecía día a día. Inés y Julio, la reconciliación. A pesar de que Inés todavía mantenía cierta reserva, los momentos que compartían en familia se volvían cada vez más naturales. Una noche, después de una tranquila cena en la que Mateo habló sobre sus nuevos amigos de la escuela, Inés observó a Julio ayudar al niño a guardar los juguetes. Algo dentro de ella comenzó a cambiar. Quizás, pensó, Julio realmente estaba convirtiéndose en el hombre que siempre había querido que fuera. Así, aunque el futuro seguía siendo incierto, por primera vez en muchos años, Inés sintió que tal vez era posible dejar el pasado atrás y abrazar lo que estaba por venir. Los días se transformaron en semanas, y la nueva dinámica entre Inés y Julio comenzó a tomar forma. Aunque aún había barreras entre ellos, la presencia constante de Julio, su esfuerzo genuino como padre y el brillo en los ojos de Mateo cada vez que jugaba con él empezaron a afectar las defensas de Inés. Ella se daba cuenta, con reticencia, de que el hombre que estaba en su vida ahora era diferente de aquel que la había lastimado en el pasado. Una noche,
Después de un largo día de trabajo y juegos con Mateo, Inés se encontró a solas con Julio en la sala. Mateo se había quedado dormido en el sofá, con un libro en las manos, mientras ellos dos estaban sentados en la mesa, compartiendo una taza de té. Él te adora, dijo Inés, rompiendo el silencio. Su voz era suave, pero cargada de emoción. No imaginaba que sería así de rápido. Es increíble, respondió Julio con una sonrisa sincera. Solo quiero ser alguien de quien él pueda estar orgulloso. Inés lo miró, dudosa. ¿Y qué hay del pasado, Julio? ¿Crees que puedes dejar todo atrás? Julio respiró hondo, sus ojos encontrando los de ella. Inés, ya lo he dejado. Sé que las decisiones que tomé te lastimaron, y nunca me perdonaré por eso. Pero desde que volví, todo lo que quiero es hacer lo correcto. Por él, y por ti. Ella desvió la mirada, tratando de ocultar las lágrimas que amenazaban con caer. Es difícil volver a confiar, Julio. He pasado tanto tiempo protegiendo a Mateo, protegiéndome a mí misma. No sé si estoy lista para eso. No te estoy pidiendo que confíes en mí de inmediato, respondió él con calma. Solo quiero que me des una oportunidad. Una oportunidad para demostrar que he cambiado. No solo como padre, sino como hombre. Un momento de vulnerabilidad. Días después, durante un paseo en el parque, Mateo corría alegremente delante de ellos, con una cometa colorida en las manos. Su risa resonaba en el aire, trayendo sonrisas a los rostros de Inés y Julio. Caminaban lado a lado, en silencio, hasta que Julio rompió la tranquilidad. ¿Alguna vez has pensado en lo que sería comenzar de nuevo?, preguntó, con voz cautelosa. ¿Comenzar de nuevo?, repitió ella, mirándolo con expresión confusa. Sí, respondió Julio, deteniéndose. No solo por Mateo, sino por nosotros. No podemos cambiar el pasado, Inés, pero tal vez podamos construir algo diferente ahora. Ella se detuvo junto a él, mirando hacia el horizonte mientras pensaba en sus palabras. Julio, no es tan simple. No se trata solo de nosotros. Es sobre todo lo que ha pasado, sobre todas las heridas que quedaron. Lo sé, dijo él, acercándose un poco más. Pero a veces, las heridas pueden cicatrizar. No estoy diciendo que será fácil, pero estoy dispuesto a intentarlo. Por ti. Por Mateo. Por los tres. Inés lo miró, viendo la sinceridad en sus ojos. Por un momento, el muro que había erigido a su alrededor comenzó a agrietarse. Quizás, pensó, habría espacio para un nuevo comienzo. Pero, antes de que pudiera responder, Mateo corrió hacia ellos, tirando de su mano. Mamá, papá. Vengan a ver la cometa volar bien alto, gritó, sonriendo con entusiasmo. Inés y Julio se intercambiaron una mirada llena de emociones no expresadas. Ella asintió, y los dos siguieron a Mateo. La vida podría estar todavía llena de incertidumbres, pero en ese momento, bajo el cielo azul y las risas de su hijo, Inés sintió que tal vez, solo tal vez, el futuro podría traer algo nuevo y hermoso para todos ellos. El camino del nuevo comienzo. Los días que siguieron al paseo en el parque fueron una mezcla de momentos ligeros y decisiones difíciles. Inés continuaba cautelosa, pero empezaba a bajar la guardia ante el compromiso genuino de Julio. Él era presente, constante, y se aseguraba de respetar su espacio. Al mismo tiempo, Mateo parecía más feliz que nunca, y cada sonrisa del niño era una pequeña victoria para Julio. La conversación decisiva. Cierta noche, después de acostar a Mateo, Julio presionó a Inés. Tenía una expresión seria, pero decidida, y ella sabía que algo importante estaba por venir. ¿Podemos hablar?, preguntó. Ella asintió, indicando el sofá de la sala. Se sentaron, uno frente al otro, y Julio comenzó. Inés, sé que estoy pidiendo mucho. Sé que volver a confiar en mí no es algo simple, pero necesito ser honesto contigo sobre lo que quiero. Ella permaneció en silencio, escuchando atentamente. Quiero construir algo contigo, continuó él. No solo por Mateo, sino por nosotros.
No espero que todo vuelva a ser como antes, pero creo que podemos crear algo nuevo. Algo mejor. Inés cruzó los brazos, su mirada fija en el suelo. Julio, no sé si estoy lista para eso. Hay tantas cosas que aún me atormentan, tantas dudas. Lo entiendo, respondió él, con voz baja pero firme. Pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrarte que puedes confiar en mí. No voy a presionarte, pero quiero que sepas que estoy aquí. No me iré a ningún lado. Ella levantó la vista hacia él, viendo la sinceridad en cada palabra. Por más que aún sintiera miedo, también sentía algo que no podía ignorar, una chispa de esperanza. Un pequeño paso. La semana siguiente, mientras Mateo jugaba en el parque, Inés tomó la iniciativa de acercarse a Julio. Estaban sentados uno al lado del otro en un banco, observando al niño correr con otros niños. «¿Sabes?», comenzó ella, rompiendo el silencio, «he estado pensando en lo que dijiste». Julio la miró, pero esperó a que continuara. Quizás podamos intentar algo. Poco a poco. Por Mateo, pero también para ver si podemos encontrar algo de paz en todo esto. Julio sonrió, pero no de manera triunfante. Era una sonrisa de gratitud. Gracias, Inés. Eso significa mucho para mí. Pero quiero que quede claro, continuó ella, levantando un dedo. Todavía necesito tiempo. Y eso no significa que todo esté resuelto. Lo sé, dijo él, aceptando las condiciones. Pero solo el hecho de que estés dispuesta a intentarlo ya es más de lo que podría pedir. Un nuevo ritmo. Con el paso de los meses, Inés y Julio comenzaron a redescubrirse. Las salidas en familia se volvieron más frecuentes, y los momentos juntos empezaron a parecer menos forzados. Aprendieron a comunicarse de manera más honesta, sin que las sombras del pasado interfirieran tanto. Julio también se dedicaba al restaurante, que comenzaba a ganar reconocimiento en la ciudad. Se aseguraba de incluir a Inés y Mateo en sus logros, invitándolos a almuerzos y cenas especiales en el local. Cada día, demostraba no solo ser un padre comprometido, sino también un hombre dispuesto a evolucionar. Inés, por su parte, sentía que sus barreras emocionales se deshacían lentamente. Aunque todavía tenía miedo de volver a lastimarse, comenzó a darse cuenta de que Julio estaba dispuesto a caminar a su lado, no delante ni detrás. El momento de decisión. Una noche, mientras los tres estaban en casa viendo una película, Mateo se quedó dormido en el sofá, apoyado en el hombro de Julio. Inés observaba la escena, su corazón apretado por una mezcla de miedo y amor. Julio notó su mirada y susurró, «¿Qué pasa?». «Es difícil no pensar en cómo podrían haber sido las cosas diferentes», respondió ella, con sinceridad. «Yo también pienso en eso», dijo él. «Pero tal vez todo lo que pasamos nos trajo hasta aquí, para que pudiéramos hacerlo mejor ahora». Ella sonrió levemente, sintiendo que él tenía razón. Con cuidado, se acercó y puso su mano sobre la de él. «Tal vez sea hora de dejar ir el pasado, Julio». Él la miró, emocionado. «Tal vez sí. Un nuevo comienzo». A partir de ese momento, las barreras que separaban a Inés y Julio comenzaron a caer. No fue un camino fácil, pero juntos decidieron darle una nueva oportunidad al amor. Con Mateo como la luz que guiaba a ambos, empezaron a construir una nueva vida, no basada en lo que habían perdido, sino en lo que aún podían conquistar. El restaurante de Julio prosperaba, Mateo crecía rodeado de amor, e Inés redescubría la alegría de compartir su vida con alguien. El pasado todavía formaba parte de sus historias, pero ahora era solo un recordatorio de cómo el perdón, el esfuerzo y el amor podían transformar incluso las heridas más profundas. Epílogo. El sol brillaba intensamente sobre la ciudad, iluminando las calles llenas de vida y las colinas que rodeaban el horizonte. En el corazón de la ciudad, el restaurante de Julio estaba en plena actividad. Las mesas estaban ocupadas por habitantes locales y turistas, todos ansiosos por probar las especialidades que habían convertido el lugar en uno de los más buscados de la región. Dentro del restaurante, Julio estaba detrás del mostrador, charlando animadamente con un cliente.
Él irradiaba confianza y alegría, un reflejo de la nueva vida que había construido. De vez en cuando, su mirada se desviaba hacia la mesa cerca de la ventana, donde Mateo estaba sentado, concentrado en un dibujo. Inés estaba al lado de su hijo, riendo de algo que él decía, con el mismo brillo en los ojos que Julio nunca había olvidado. La vida de Inés y Julio había cambiado profundamente en los últimos años. Después de mucha paciencia y esfuerzo, lograron transformar el pasado en aprendizaje, y lo que antes era una herida se convirtió en la base de un amor más fuerte y maduro. No eran perfectos, aún discutían y discordaban, como cualquier pareja, pero la diferencia ahora era que aprendieron a caminar juntos, siempre poniendo a Mateo y su felicidad en primer lugar. Mateo, por su parte, había crecido rodeado de amor. El vínculo con su padre se volvió inquebrantable, y le encantaba pasar las tardes en el restaurante, ayudando con los pequeños detalles o simplemente dibujando mientras Julio trabajaba. Él era el alma de la familia, la razón por la que Inés y Julio nunca dejaron de luchar por un futuro mejor. En el cumpleaños de Mateo, la casa estaba llena de amigos. El patio había sido decorado con luces y banderines, y una gran mesa estaba repleta de dulces y aperitivos. Mateo corría de un lado para otro con sus amigos, mientras Julio e Inés observaban desde lejos, sentados en un banco bajo un árbol. Él está tan feliz, dijo Inés, sonriendo. Y tiene razón para estarlo, respondió Julio. Está rodeado de amor, y eso es todo lo que importa. Inés se volvió hacia él, tocando suavemente su mano. Tú trajiste mucho de eso a nuestra vida, Julio. Sé que fue difícil llegar hasta aquí, pero, gracias por nunca rendirte. Julio sonrió, entrelazando sus dedos con los de ella. Nunca me rendiría con ustedes. Ustedes son mi familia, mi vida. Mientras observaban a Mateo correr por el jardín, ambos sintieron una profunda sensación de paz. Finalmente, el pasado había quedado atrás, y el futuro estaba lleno de posibilidades. Un amor para siempre. Los años pasaron, pero el amor y la unión de Inés y Julio solo se fortalecieron. El restaurante prosperó, Mateo creció en un hogar lleno de cariño, y la pequeña familia creó nuevos recuerdos que se convirtieron en los cimientos de su felicidad. Bajo el mismo cielo que un día presenció tantas dificultades, ahora solo había alegría y gratitud. Inés y Julio habían aprendido que el amor, incluso cuando herido, podía renovarse. Y en cada mirada, en cada sonrisa y en cada abrazo, celebraban la belleza de un nuevo comienzo.